Hey, hello everybody, welcome to the class. Today we're gonna work with a new and last lesson, a new part of this lesson. Hoy vamos a trabajar con la parte final de la lección 0. Por fin llegamos a la última sección de esto que es Getting into Language. Ya trabajamos con cognados y false friends, ya que trabajamos con homophones and homographs, ya trabajamos con las partes del lenguaje, parts of speech, ya trabajamos con los sustantivos propios, comunes y compuestos, y hoy vamos a continuar trabajando con sustantivos pero vistos desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. Así que, mojitos, ¡comenzamos! Bien, hoy tenemos countable nouns and uncountable nouns. El nombre por sí solo nos indica qué tipo de sustantivos son estos, pero vamos a revisar primeramente por qué los vamos a tomar en cuenta y considerar de esta forma. Primero vamos a considerar que los sustantivos pues son los nombres que se les da a todo lo que vemos, ¿ok? Eso ya lo hemos establecido, ya lo hemos hecho varias veces. Ahora bien, estas palabras pueden funcionar normalmente en relación a su número principalmente, ¿ok? Porque en inglés muchos de los sustantivos o la mayoría de los sustantivos no tienen género, es decir, son neutros, son neutrales. Cuando yo digo la palabra chair, no estoy pensando si es femenino o si es masculino. Cuando digo la palabra t-shirt, no estoy pensando si es una palabra masculina o femenina. Eso sucede en español con demasiada frecuencia. Todas las palabras tienen masculino y femenino, pero en inglés la mayoría de los sustantivos no tienen esta característica. Entonces vamos a considerar los sustantivos en ese sentido, en este caso, los vamos a considerar como contables y no contables de acuerdo a su número, es decir, a su característica numérica. Los sustantivos que pueden tener su forma singular o plural, ¿okay?, son aquellos que vamos a llamar contables, es decir, que pueden pasar de ser uno individualmente a ser 2, 3, 10, 1000, 1.000.000 o infinito, ¿ok? Vamos a manejar siempre los sustantivos contables en manera singular o plural de acuerdo a la cantidad que estemos manejando de estos. Y para que el sustantivo tenga una transformación, vamos a tener que agregarle algo muy importante que es una S. Ahorita vamos a trabajar única y exclusivamente con la parte de cuáles son sustantivos contables, cuáles son sustantivos no contables, y en nuestra próxima lección, que es la lección 1, hablaremos ya de cantidades, es talking about quantity, y ahí hablaremos de cantidades, hablaremos de números, hablaremos de cómo usar cantidades no precisas y volveremos al tema de los sustantivos contables y cómo funcionan en este caso con una cantidad previa y cómo les vamos a cambiar esa forma de singular a plural, ya que hay algunas partes por ahí importantes que hay que considerar en la escritura y a veces en la pronunciación. Pero todo esto lo veremos en la lección 1, así que no te pierdas de esta primera parte que es countable nouns y comenzamos. Tenemos nuestro primer ejemplo de countable nouns es box, ¿ok? Tenemos la palabra box por aquí y tenemos la palabra person por acá y ambos son ejemplos claros de sustantivos contables. ¿Por qué? Bueno, pues porque box, que es una caja, puede ser una caja solo por aquí y luego tener 2, luego tener 3, luego tener 10, luego tener 50 y un número inimaginable de cajas, boxes, ¿ok? Fíjate como boxes, acuérdate porque eso lo veremos más adelante cuando hablemos de la formación de los plurales. Por lo pronto tenemos box, muy bien, una vez más, box, very good. Ok, box es caja, es una palabra totalmente contable. Y luego tenemos person, tenemos la palabra person, regresamos por aquí, person que es persona. La palabra person es totalmente contable, pero su plural es irregular, ya lo veremos más adelante. Ok, vamos a ver ahora la repetición, porque ya se estaba olvidando person. Ok, person. Excelente. Una vez más.
Person. All right. That's really good, mojitos. Vámonos con más. Ahora sí, continuamos con más ejemplos de countable nouns. Tenemos hotel, otra vez, ya lo habíamos visto. Por supuesto que puede haber 1, 10, 1000 millones de hoteles en el mundo. Hotel, ¿ok? Tenemos también la palabra kilogram, por supuesto que es una unidad de medición. Kilogram, kilogram, kilogram. Very good. Y tenemos la palabra road, 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 que es una carretera. Y la palabra lion, lion, que es un león. Aquí te estoy mostrando sustantivos contables comunes, ¿ok? Son palabras que muy probablemente has visto en títulos de películas, títulos de canciones, en todos lados, ¿ok? Porque son palabras muy conocidas y muy utilizables, fácilmente identificables. Entonces, ¿por qué lo estamos trabajando así? Para que de una vez ya veas y sientas y tengas la certeza de que el inglés es sencillo, ¿ok? Solo tenemos que poner mucha atención de cómo funcionan las palabras y cambiar esta perspectiva de que a fuerza queremos que el español y el inglés sean idénticos, porque eso es imposible. Eso sí es pam, 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 pam. You know what that is, ¿ok? Es imposible, es misión imposible. Así que no, definitivamente no se va a lograr. Así que abre tu espacio, abre tu mente para trabajar directamente en inglés. Sigue pensando en español cuando hables en español, pero trabaja las dos partes, crea tu jardincito ahí en tu mente, tu jardín zen, para poder crear tu propio idioma y ahí vayas metiendo las semillitas justamente estas de aquí, que son las especificaciones, las formas en las que vas a utilizar el lenguaje. Bueno, vamos con la repetición. Hotel, kilogram, road, and lion. Excelente, muy bien, vámonos con más. Tenemos aquí monkey, 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 mama monkey, mama monkey. All right, monkey, que es un mono, obviamente. Tenemos street, 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 una calle. Y tenemos book, 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 que es un libro. Tomato and potato. Tomato, potato. Tomato, potato. All right? Muy bien. Bueno, básicamente esos son ejemplos de sustantivos contables. Ya te puedo decir que hay un montonal más, como por ejemplo magazine, revista, cap, gorra, camera, una cámara, computer, computadora, microphone, micrófono, eyes, los ojos, pues face, la cara, shirt, camisa, hand, mano, fingers, dedos, y prácticamente casi todos los sustantivos que vemos, que tenemos a la vista, porque por eso los vemos, pues son sustantivos contables, porque les podemos poner una cantidad antes, lo cual es bastante obvio, su nombre lo indica, y aparentemente no debe tener ninguna ciencia entenderlo o tenerlo en cuenta. Sin embargo, sí son características muy importantes que hay que considerar más adelante cuando hablemos de cantidades, porque hay unas palabritas por ahí como much y many que precisamente funcionan solo con palabras contables o solo con palabras no contables, y luego puede realizar nuestra mente ciertas conexiones de manera inadecuada y equivocarnos y utilizarlas de manera no común, ¿okay? O sea, que no la gente utiliza normalmente, ¿sale? Entonces hay que observar esto, aunque parezca muy obvio, es muy importante y es una pequeña parte de lo que de forma bien aprendida te va a servir para seguir construyendo más conocimiento sobre el idioma. Vámonos ahora con la repetición de todos los ejemplos que acabamos de ver. Son bastante pocos, pero te repito, tengo material adicional para poderte mostrar más sustantivos contables y los tomes en cuenta. También hay unas actividades para que reconozcas cuáles son contables y tú mismo, por tu propia experiencia, a través de la actividad, te des cuenta de cuáles son contables y cuáles son no contables. Bien, tenemos box,
person, hotel, kilogram, rod, lion, monkey, street, book, tomato, potato. Very good. One more time. Box, person, hotel, kilogram, road, lion, monkey, street, book, tomato, potato. Very good, Mojito. Lo hiciste muy bien. Sigue practicando. Chécate los videos adicionales para que practiques todavía más y aprendas más palabras. Y por ahora nos vamos a la siguiente parte, que son los uncountable nouns, que por cierto se me corrió una diapositiva. Vamos de vuelta. Ahí está. Se fue volando. Dijo, de tanto que estaba con el se bugueó. Muy bien. Tenemos uncountable nouns. Son los sustantivos que no contables, obviamente. Los sustantivos no contables, pues vamos a decir una super mega burrada ahorita porque va a sonar así muy tonto, pero los sustantivos no contables son los que no se pueden contar. Ok, bueno, no es tan sencillo como eso, porque básicamente vamos a hablar de cosas o vamos a hablar de conceptos que no tienen una cantidad específica o no se pueden manejar con cantidades porque resulta absurdo o inútil, como por ejemplo vamos a hablar de los polvos o los granos, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar en el azúcar, en la sal, la harina, en fin, muchos polvos, muchas sustancias que están pulverizadas, que están en grano y que por sí solas nunca vamos a utilizar solo un polvo, ¿ok? Un granito para cualquier cosa, ¿no? O sea, no es normal tomar uno y ya. Cuando hablamos del azúcar, cuando hablamos de la sal, cuando hablamos de la harina, ¿sí? Del talco y de otras sustancias o del polvo, de la suciedad, estamos hablando de algo que normalmente no encontramos de uno en uno, sino que siempre es un cúmulo de, ¿ok? Y no se trata nada más del tamaño, porque cuando hablamos de ciencia, por ejemplo, y hablamos de las moléculas, la palabra molécula sí es contable, ¿ok? Sin embargo, en este caso, estamos hablando de que no podemos nosotros contabilizar directamente y además es absurdo y es totalmente innecesario contabilizar ese producto o esa entidad de la que estamos hablando. Por lo tanto, vamos a hablar de que son sustantivos que no requieren de una cantidad y no pueden utilizar una cantidad específica. Ahora, algo súper importante es que estos sustantivos pueden ser principalmente, ya te dije, polvos, granos, líquidos, sustancias, podemos estar hablando de gases, ¿ok? Y sobre todo, muy importante, también vamos a estar hablando de conceptos. Ya desde ayer platicamos que en los ejemplos de los sustantivos, los conceptos y conceptos como la felicidad, el amor, el perdón, la arrogancia, la envidia, el odio, bueno, ya vemos todas estas sensaciones, emociones, la economía, la pobreza, la riqueza, vamos a hablar de, pues, ¿qué pudiera ser? La salud, ¿ok? Todo esto vamos a considerar que son sustantivos no contables, ¿ok? ¿Por qué? Porque no le ponemos una cantidad previa a la felicidad, no le ponemos una cantidad previa al amor, no le ponemos una cantidad al odio, etc. Si bien podemos decir mucho o poco, pero no una cantidad precisa, o sea, no le podemos poner una cantidad numérica. Es por eso que son sustantivos no contables. Ojito también porque hay una serie de sustantivos no contables en inglés muy precisos que en español sí son contables, ¿ok? En un momento platicaremos de ellos y
Vamos ahorita a practicar con estos dos que están por aquí y en un momento vamos a ver otros ejemplos más. Tenemos, por ejemplo, health, que es un concepto, health. Y tenemos juice, juice, que es algo tangible, es algo físico, es algo líquido. Health es la salud y juice es un jugo. ¿Ok? Bueno, ya dije un jugo porque nosotros en español así lo mencionamos, pero juice es simplemente el jugo que tomas en las mañanas o a la hora que quieras de cualquier fruta o verdura. Health, 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 very good, and juice, 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 excelente, muy bien, Mochito, lo estás haciendo perfecto. Y health es no contable porque estamos hablando de un concepto que es la salud, que es una combinación de muchas cosas, ¿ok? Y juice, que en este caso es un extracto, es un jugo y es líquido, por lo tanto también es no contable. Vamos con más ejemplos. Tenemos en este caso wealth, que es una palabra idéntica a health, solo que cambia el principio. El anterior era health, health, y ahora es wealth, wealth, wealth. Mucho ojo también con la W, chicos, porque, chicos y chicas, ¿eh? Porque la W no es con G de gato, no es una doble, no es un sonido gutural, no es gu, no es wealth, no es gu, no. Es wu, wu. Lo que hacemos es hacer esto con los labios, hacemos un apretón acá, como la pero muy apretada. Ok, es una U muy apretada y bajamos la lengua, la garganta, para que salga un sonido más profundo y es wealth, wealth, wealth. Baja. Si no bajo, pues no suena tan, ¿ok? Hay que apretar y bajar. Wealth, wealth, así es. No es con G, es wealth. Wealth es la riqueza y pues tiene que ver con el dinero, obviamente, y también con la riqueza de, pues, de cualquier cosa. Puedes tener riqueza en salud o en amor, etcétera, ¿no? Wealth quiere decir que tienes riqueza o que es rico. Bueno, no es rico, es riqueza, sustantivo. Luego tenemos send, que es la arena. ¿Ok? Imposible contar la arena. Happiness, happiness, que es la felicidad. Y poverty, que es la pobreza. Poverty, poverty. Fíjense cómo acá la T prácticamente queda inhabilitada por la RT y queda poverty, poverty, poverty. Pero si quiere decir poverty, 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 está bien, no hay ningún problema. ¿Ok? Vamos a ver la pronunciación. Tenemos wealth, send, happiness, poverty. Una vez más, wealth, send, happiness, poverty. Very good. Ahorita vamos con más. Vamos a pronunciarlas todas juntas y ya sabes que puedes ver el video las veces que quieras y además vamos a tener más vocabularios más adelante para practicar de forma independiente. Bien, tenemos más sustantivos no contables. Aquí tenemos mustard, sugar, and salt. Mustard, 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 mustard. Recuerda que el sonido fuerte siempre va bien y el débil se debilita todavía más. No es mustard, es mustard. Mustard, 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 turd. Bajamos, soltamos. No lo ignoramos, pero es como que lo hagamos a un lado porque hay que darle énfasis, todavía más énfasis al inicio. Mustard. Mustard. Very good. Mostaza, claro. Y sugar.
sugar, 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 sugar. Very good. Azúcar, claro que sí. Y salt, 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 la sal. Muy bien. Esos son productos físicos. Uno es líquido, cremoso. Los demás están en forma sólida, pulverizada. Bueno, en el caso de sugar, que se hacen los cubos de azúcar, bueno, pues están como que compactada el azúcar, pero sigue siendo no contable. Los cubos de azúcar sí los puedes contar, los cubos sí los puedes contar, pero el azúcar por sí sola no. Otra característica justamente de estos sustantivos no contables es que generalmente vas a necesitar de una unidad de medición. Es decir, vas a necesitar de 1 kilo, 2 kilos, 10 kilos o 100 gramos, 300 gramos, 500 gramos, o vas a necesitar de un vaso, 2 vasos, una taza, 3 tazas, 2 cucharadas, 5 cucharadas. Vamos a hablar de una bolsa, 2 bolsas, 100 bolsas, un costal, bueno, un saco, 2 sacos, 3 sacos, etcétera. Un frasco o 2 frascos o 3 frascos de mostaza, etcétera. Siempre vas a necesitar una unidad de medición, un contenedor para poder contabilizar estos sustantivos. Eso no indica que sí lo vas a poder contar. El sustantivo sigue siendo no contable. Lo que vas a contar son las unidades de medición. Vas a contar los kilos, vas a contar los minutos, vas a contar los gramos, los litros, los galones, las millas, pero no vas a contar en sí el sustantivo como tal, sino que vas a contar las unidades de medición. Si está claro, las unidades de medición, por supuesto, todas son contables y los contenedores todos son contables. Una bolsa, 3 bolsas, 5 bolsas, una cucharada, 2 cucharadas, un vaso, una botella, un botellón, una cubeta, en fin, todas esas palabras son contables, pero nos dan pie a cómo podemos contabilizar los no contables. ¿Ok? Muy importante. Y vamos con más. Tenemos aquí ketchup, water and money. Money es no contable. Muchos dicen, pero si el dinero lo puedes contar, ¿cómo no voy a contar mi dinero? Claro, vas a contar los pesos, los dólares, vas a contar las libras, vas a contar los euros, vas a contar los yenes, pero no vas a contar los dineros. La palabra dinero no es contable. No dices, tengo 5 dineros, tengo 8 dineros, no es posible. ¿Ok? Entonces tienes money, que es la palabra dinero, que es el concepto no contable, y tienes la palabra, pues, dollar o euro, que sí son contables, son 5 euros o 5 dollars, y ahí fácilmente puedes hacer uso de las cantidades con esas monedas, ya que las monedas sí son contables, pero la palabra money no es contable. ¿Ok? Vamos con ketchup. Ketchup, que es muy parecido a mustard. Ketchup es la mostaza. Y water, water, que es el agua. Water, que siempre hay chistes, ¿no? De esta palabra en inglés británico. Este curso no está orientado a inglés británico, está más orientado hacia el inglés americano. Y de hecho, pues más que nada es un inglés de segunda lengua porque básicamente nuestra intención es utilizarlo como segunda lengua. Y de esa forma tiene digamos que un estándar de pronunciación mucho menos específico y es más flexible, precisamente porque las personas que hablamos español pues tenemos una diversidad enorme en nuestra forma de hablar, en nuestros gestos, en nuestra plasticidad muscular, ¿ok? Y requiere de demasiado esfuerzo, demasiado trabajo para que quede exactamente igual que como habla una persona nativa, ya sea de Inglaterra, de Canadá, o de Estados Unidos, o de Jamaica, etcétera. Entonces es muy complicado porque va a depender, ellos llevan años y años hablando de la misma manera, día tras día, hora tras hora, y nosotros apenas llevamos horas trabajando con esto, luego días, luego meses, y lleva mucho tiempo pues conseguir esa perfección de sonido natural, nativo, que además nunca va a ser nativo porque no naciste con esas características.
tienes que imitarlas. Entonces, esa imitación va a depender de tu perfeccionamiento, va a depender de tu práctica y de dónde estés, porque al final de cuentas, si tú vives, por ejemplo, en el sur de Estados Unidos, vas a quedarte con esa pronunciación y si te quedas viviendo ahí, vas a tener ese acento, esa pronunciación, esos sonidos que se manejan en esa área. Pero si te vas al norte de Estados Unidos o te vas a Canadá o te vas a Inglaterra, vas a tener otras pronunciaciones. Entonces esto es muy común, pero ya te lo recomiendo que lo hagas cuando te cambies de vivienda, cuando te cambies de país. Pero mientras tanto estamos trabajando con esta parte del lenguaje, que es cómo nosotros podemos darnos a entender directamente como segunda lengua con el inglés y que nos entiendan, ¿ok? Entonces sí existe este chistecito del water, ¿no? Del water, a bottle of water, que es muy interesante el chistecito. Pero vamos a trabajar aquí water, ¿ok? Water, water. La T aquí es muy raro que se mencione, ¿ok? Pero es water, water, como una R, como una D, water. Y el agua es obviamente un líquido no contable. Damos de vuelta con water, 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 ketchup, 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 very good, and money. Money, muy parecida a monkey, ¿verdad? Pero no, ese es money, money, money. Very good, vamos a leerlas todas una vez. Y tenemos health, tenemos juice, tenemos wealth, send, happiness, poverty, mustard, sugar, salt, water, ketchup, money. Very good. Vamos, otra vuelta. Health, juice, wealth, sand, happiness, poverty, mustard, sugar, salt, water, ketchup, money. Una vueltecita más. Health, juice, wealth, okay, happiness, poverty, mustard, sugar, salt, water, ketchup, money. Woohoo! Very good, mojitos. Eso es todo. Vamos a una parte esencial que, como siempre, el idioma, específicamente el inglés, bueno, también el español tiene sus cosas muy marcianas, la verdad. ¿Para qué nos hacemos tontos? Pero el inglés en particular tiene estas situaciones de siempre trabajamos estos temas como de, digamos, de gramática, de estudio. Yo me imagino a las personas que estudiaron alguna vez el inglés en su forma, ¿no? De que lo observaban y decían, oye, esto funciona así, esto funciona así. Y de repente, después ya que hicieron todas sus reglas y todas preciosas y que tienen todo el sentido del mundo, de repente dijeron, ya, ¿y estas palabras qué le hacemos? Ay, pues chíspales, no sé. Vamos a decir que solamente son como irregulares, ¿va? Ok, me parece perfecto, sí. Y listo. Porque en realidad hay un sinfín de palabras y un sinfín de situaciones que siempre son como estas contradicciones a las reglas, que al final de cuentas yo siempre lo he dicho, las reglas no son más que meras observaciones generalizadas de diferentes expresiones. Es decir, la observación, nosotros observamos el lenguaje y decimos, oye, mira, estas son las características que suceden aquí, se repitieron acá, mira, es un patrón, oye, qué bonito, sí, sigue siendo igual, excelente, anotemos que es una regla, perfecto. Entonces le ponen como una regla, pero no es como que una regla, sino que es una observación repetida, es un patrón repetido que se da de forma constante. Por ejemplo, la S en los plurales, lo vamos a ver en la próxima lección. La S en los plurales es común porque la mayoría de los plurales llevan S al final. Entonces solamente le agregas S, ¿ok? Punto. Pero luego hay unas situaciones que son del lenguaje natural, porque la gente cuando creó el lenguaje, cuando crea sus expresiones y luego viaja y trae otras y se comunica con otras latitudes y trae otras palabras y la gente de allá viene para acá y trae otras palabras y crean otras, aumentan las palabras dentro del lenguaje. Pues obviamente
esta situación crea situaciones que son no regulares, porque si la gente de un lugar crea sus propias formas de comunicación que tienen digamos, un patrón propio, ¿ok? Pa, 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 pa. Así somos nosotros, somos los de la región A y hablamos así, pa, 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 pa. Pero luego conocemos a los de la región B y ellos hablan P, 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 P. Entonces, cuando se mezclan Pa y P, pues hay un choque. Hay cosas que se mezclan y hay cosas que vienen de origen y son diferentes. Y entonces, esas partes específicamente ya no tienen que ver con una regularidad o ya no tienen que ver con un patrón. Bueno, entonces, esto es algo muy común, eso es algo que vas a ver en inglés todo el tiempo y todo el tiempo vas a ver decir, pero hay sustantivos no contables que pueden ser a veces contables. ¿De qué depende? Del contexto. ¿Ok? ¿De qué depende el contexto? Bueno, lo que yo quiero decir, lo que yo quiero expresar, básicamente esa es la diferencia. Por ejemplo, la palabra hair y la palabra coffee. Ahorita vamos a trabajar con estos dos y te voy a dejar de tarea que pienses, que investigues qué sustantivos no contables pudieran convertirse en contables. Esto lo puedes hacer fácilmente. Y ahorita tenemos nuestro mega asistente, llámele como le quieras llamar, de inteligencia artificial. Puedes agarrar y preguntarle, oye, ¿me puedes decir más ejemplos de...? Y te los va a decir, claro, por supuesto, es una herramienta que está ahí, la puedes utilizar y yo te recomiendo ampliamente que la uses. Solo verifica la información que te esté dando porque luego la IA nos puede dar información no muy precisa, ¿ok? Todavía ahorita. Esto de la IA, por cierto, hago un paréntesis, es como cuando trabajamos hace 20 años con el bendito traductor de Google o los traductores que habían en Internet. Decía la gente, ay, lo voy a poner en el traductor y luego te salían muchas cosas que no tenían sentido. Porque el motor de traducción que manejaban no tenía la tecnología ni la práctica para poderte dar definiciones o traducciones precisas. Eso ya cambió porque los motores que funcionan detrás de los traductores de Google y de otros traductores ya cambió y entonces ya evolucionó y ahora ya una traducción es precisa, ¿ok? Siempre y cuando le pongas la información precisa y con buena ortografía, ¿verdad? Porque si escribes una sandez que no tiene pies ni cabeza, pues obviamente no te lo va a traducir porque pues no es una persona que use su sentido común, es una máquina. Bueno, pues lo mismo pasa ahorita con la IA. Ahorita estamos empezando con esta parte de que a lo mejor no termine de ser muy preciso, pero en muy poco tiempo será súper preciso. Entonces, verifica la información de todos modos y responde esta pregunta. ¿Qué otras palabras crees tú que pueden ser normalmente no contables y en un contexto muy específico pueden ser contables? Te platico, por ejemplo, de hair y a hair. La palabra hair, pues es el cabello, ¿no? Aquí está. Acá hay un tantito, ¿verdad? La palabra hair es el cabello. El cabello no es contable porque cuando te lo peinas, lo lavas, lo cortas, etcétera, es en general todo el cúmulo. Entonces no estás contando si hay 300 millones de cabellos o solamente 100 millones o solamente 1000, ¿verdad? Estamos hablando de que la cantidad de cabello no importa, la cantidad específica. Entonces, la palabra hair es un sustantivo que normalmente es no contable. Otro punto importante que creo que no mencioné al principio de la clase es que los sustantivos no contables funcionan siempre de manera singular. Ah, eso no lo había mencionado. Los sustantivos no contables siempre se consideran como singular, aunque no es uno, pero se considera todo el cúmulo del tamaño que sea como una sola pieza. Por lo tanto, el sustantivo funciona de manera singular siempre. Bueno, volviendo al tema de hair y a hair. ¿Qué va a pasar con a hair? Bueno, pues que sucede a veces que estás comiendo en la fondita, ¿verdad? O estás comiendo en un restaurante de alta categoría y sin querer como que al cocinero o a alguien se le fue por ahí un cabello y cuando haces así la sopa o cuando haces así la torta, el sándwich, pues ¿qué crees? Híjole, pues ahí está, apareció, guácala, el cabellito. Entonces, cuando te vayas a quejar o vayas a hablar de él, ya vas a hablar de él de forma independiente porque para esa situación, para ese contexto, solo es uno. Y específicamente es importante mencionar que es uno. Ojalá no sean dos, ¿ok? Eso sería terrible. Pero bueno, si es uno, es un cabello. O lo mismo puede suceder si está, por ejemplo,
en tu teclado hay un cabello a veces que se te acaba de caer, o en la pantalla, ¿ok? En la pantalla de tu dispositivo, de tu computadora, etcétera, y está ahí, solo es uno, entonces lo puedes agarrar, lo quitas y ya está, pero solo es uno. En esos contextos, si hablas de ellos, pues vas a manejarlos en singular o plural porque ya estás hablando de uno nada más. O sea, puedes decir un cabello o, ay, es que habían dos cabellos aquí, ¿ok? Y ya está, no hay ningún problema. Entonces, según el contexto, precisamente esa es la importancia. ¿De qué estamos hablando? Puede ser que cambie de no contable a contable. Vamos con otro ejemplo, el de coffee. Coffee, el café, la sustancia o el grano, ¿ok? El fruto. Coffee es normalmente no contable, ¿ok? Es el líquido, es el polvo, ¿ok? O es el grano molido para el grano tostado para ya poner en la cafetera, ¿ok? Coffee es normalmente no contable. Pero si tú vas a una cafetería, a un restaurante otra vez, y vas a pedir, o te vas a una de esas tiendas 24/7, de esas de 24 horas, cuando pidas el café, vas a pedir un café, y si vas acompañado, vas a pedir dos cafés o tres cafés, o los cafés que sean necesarios. En ese sentido ya se vuelve contable, porque lo que ellos están vendiendo, y sabemos, porque ahí vamos y ahí estamos, es que te van a vender una porción de café con un precio específico, y si pides dos, te van a cobrar dos veces ese precio, y si pides 10, te van a cobrar 10 veces ese precio. Entonces, cuando tú dices 10 cafés, están hablando ellos de la porción de café en el vaso, en la taza o donde sea, que es la que te están cobrando. ¿Ok? Entonces, en ese contexto específico, la palabra coffee se vuelve contable. En las cafeterías, por supuesto, porque ya está el precio marcado, ya está considerado como un producto individual, la palabra coffee también funciona de esa manera. O sea, aquí tenemos dos ejemplos claros de cómo podemos ver que un producto que normalmente es no contable se convierte en contable de buenas a primeras según de lo que estemos hablando. Así que pon mucha atención en esta parte, piensa tú por tu cuenta primero, no es necesario que vayas a la IA directamente, piénsalo, medítalo hoy durante el día, cuál puede ser un ejemplo de... Y luego verifícalo, puedes verificarlo a través de Google, lo puedes verificarlo a través de tu IA, preguntarle a tu asistente, decirle, oye, ¿cómo ves? ¿Tú crees que sí? Y te va a decir, pues sí o no, depende de lo que le hayas comentado, ¿ok? Muy bien, pues con esto hemos concluido nuestra lección de Countable y Uncountable Nouns y ya hemos cerrado por completo nuestro primer ciclo, la Lesson Zero, lección cero, donde aprendieron justamente a hablar de cómo el lenguaje funciona. Vimos muchas cosas muy interesantes sobre la pronunciación, la escritura, sobre esta parte principal del lenguaje que son los sustantivos, que son palabras que vamos a estar usando constantemente todo el tiempo, ¿ok? Y también hablamos básicamente de cómo las palabras se pueden parecer o tener parentescos con otros idiomas, etc. Revisa toda esta información, practícalo, platícaselo a alguien más. Si conoces a alguien que quiera aprender esto, invítalo para que conozca las clases y sobre todo te recomiendo ampliamente que tengas acceso a principalmente los materiales adicionales para que lo practiques. Y también otra recomendación sobre los materiales es que no los utilices todos de golpe en una sola sesión. Úsalos una vez, la próxima vez usas otros y así poco a poco y luego regresas. Si ves que son del mismo tema, no uses los dos del mismo tema al mismo tiempo. Déjalo y espérate una semana y lo vuelves a practicar. Porque la constancia y el paso del tiempo y la repetición son importantes. El aprendizaje se realiza de forma lineal en el tiempo, es un avance constante y si todo lo haces solo hoy y ya no ves nada hasta la próxima semana o dentro de un mes, no habrás hecho prácticamente nada. Tienes que hacerlo de manera constante, 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 aunque sea poquito, aunque sean 5 minutos hoy, 5 minutos mañana, pero que los hagas de manera constante te va a dar un resultado. Es como el ejercicio, lo tienes que hacer de manera
continua, todo el tiempo, ¿ok? Y ya sabes, igual si quieres probar una clase en vivo, ya donde yo te escuche y vea tu pronunciación y te haga correcciones y cometemos otras dudas, con mucho gusto contáctame por DM y te puedo dar toda la información de horarios y costos, ¿ok? Por hoy hemos concluido. Nos vemos, mojitos. Have a good day. Bye, 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 bye. Take good care.